Joaquín, buenos días Pablo, Alberto y a todos los participantes. Os doy la bienvenida por mi parte también a este webinario relacionado con las oportunidades de negocio e implantación en Marruecos y aprovecho para agradecerles el interés, esperando que estéis todos en buen estado de salud y que este webinario os sea de interés. Doy las gracias también a la asesoría FidoPartners, socios de Extenda en Marruecos, por aceptar animar con nosotros este webinario. Pasamos diapositiva. En nuestra actividad, ¿puedes compartir, por favor, Joaquín, la presentación? Sí, ahora mismo. Muchas gracias. En nuestra actividad, como ya sabéis, uno de los objetivos fundamentales es fomentar el acceso de cada vez más empresas y emprendedores a la actividad exterior. En esta presentación voy a compartir con vosotros el resultado de la estrategia sectorial llevada a cabo desde nuestra oficina en Marruecos, en línea tanto con los planes de desarrollo y de inversión del gobierno marroquí, como con la política de internacionalización del gobierno andaluz llevada a cabo por Extenda en beneficio de las empresas andaluzas. Esta estrategia es la que ha servido de base a la programación de las acciones de 2021 de nuestra oficina. Luego, y gracias a nuestra experiencia de acompañamiento a las empresas andaluzas, como tercera parte, ¿puedes pasar a la programación, al índice de la programación, por favor, Joaquín? Gracias. Luego, y gracias a nuestra experiencia de acompañamiento a las empresas, como tercera parte presentaré algunas recomendaciones importantes a la hora de hacer negocios en el mercado marroquí. En la cuarta parte os informaré de la situación actual, de la pandemia y de los actuales requerimientos de viajes a Marruecos para las empresas interesadas en viajar en lo más breve al país. Pero antes de todo, me gustaría hablar un poco de las exportaciones andaluzas a Marruecos, el volumen, la importancia de Marruecos como país extracomunitario, vecino y cuáles son los productos que más se exportan desde Andalucía. Las exportaciones andaluzas a Marruecos alcanzan en 2019 los 1.484 millones de euros, con un crecimiento del más 1,6% respecto a 2018. Andalucía es la segunda región española que más exporta a Marruecos, con el 17,4% del total, solo por detrás de Cataluña. Por su parte, Marruecos es el segundo mercado extracomunitario para Andalucía, el primero de África y el séptimo mundial, con el 4,67% del total de las exportaciones andaluzas. Andalucía mantiene un superávit de 529 millones de euros con Marruecos y una tasa de cobertura del 155%, que supera la tasa nacional, lo que supone que las exportaciones son muy superiores a las importaciones. Y debido a la proximidad geográfica, Marruecos es el país del mundo al que más empresas andaluzas exportan, 7.032 en 2019, que corresponde al 35% del total y más de 14,4% respecto a 2018. Andalucía ha duplicado sus exportaciones a Marruecos en menos de una década, de 2010 a 2019, cuando han subido de más de 156%, lo que supone 904 millones de euros más, pasando de 579 millones en 2010 a 1.484 millones de euros en 2019. Por sectores, pasa diapositiva, por favor. Por sectores, a lo largo de los 5 años analizados, de 2015 a 2019, el principal sector exportador son los productos energéticos, combustibles y aceites minerales, y que han representado un 45% del total de las exportaciones en 2019, seguido por el de semimanufacturas con el 27% y bienes de equipo con el 12% del total. Ahora pasamos a los sectores de interés para Andalucía. Sí,
gracias. Partiendo del análisis macroeconómico y estadístico realizado por nuestra oficina, hemos seleccionado varios sectores de interés prioritarios basándonos sobre varios criterios de los que podemos citar el peso de esos últimos en los intercambios comerciales entre Andalucía y Marruecos, la importancia de los sectores en la economía marroquí, la oferta andaluza del sector y su fuerza de competitividad y la demanda del mercado marroquí en la situación actual. Los sectores de interés prioritarios se articulan entonces para nosotros en torno a los sectores siguientes. Pasa diapositiva. La industria auxiliar de la agricultura y de agroalimentación, la industria auxiliar de la construcción, energías renovables, agua y tratamiento de residuos, componentes de automoción y digitalización. También hicimos estudios de otros sectores que también no es porque presentamos hoy en este webinario estos 5 sectores o 7, que los otros no constituyen una prioridad para nosotros. Es que Marruecos es un país que se está desarrollando mucho y cada sector puede ser una oportunidad para las empresas andaluzas, pero como por cuestión de tiempo no podemos analizar todos los sectores hoy. En cuanto a la industria auxiliar de la agricultura, ¿por qué elegimos este sector y qué oportunidades ofrece para el mercado? ¿Vale? El sector agrícola, ¿por qué lo elegimos? Porque el sector agrícola marroquí supone el 19% del PIB nacional, más del 15% de producción y 4% en agroindustria, y genera más de 4 millones de empleos, lo que representa el 40% de la población activa. La industria agroalimentaria es el primer sector industrial del país y representa 35% del PIB industrial, 15% del PIB nacional. Genera una producción de 10.000 millones de euros, de los cuales un 25% se destina a la exportación. Este sector registra un crecimiento anual de 5%. Cuenta con 2.000 empresas, lo que representa el 25% de las unidades industriales del país. Cuando analizamos la demanda del mercado marroquí y la oferta andaluza, notamos que el mercado marroquí se caracteriza por algunas deficiencias como la todavía escasa inversión, una utilización de abonos 11 veces menos que en España, aunque está aumentando en los últimos años, como reflejan las estadísticas de las importaciones del país. Y es verdad que es una realidad que también notamos nosotros en nuestro día a día. En cuanto a la oferta andaluza, las exportaciones han crecido de un 20% estos 2 últimos años, por lo que sería necesario seguir promoviendo este subsector, haciendo hincapié en algunos productos como pueden ser los abonos, las semillas, la maquinaria agrícola y el frío industrial, sobre todo para las cadenas de agroalimentario. Gracias al acuerdo de libre comercio que une Marruecos con la Unión Europea, los productos de la industria auxiliar de agricultura andaluza quedan exentos de derechos de importación, teniendo que abonar únicamente el 0,25% correspondiente a la tasa parafiscal y 20% de IVA cuando procede. Los agricultores marroquíes, por su lado, también benefician de subvenciones y de una exoneración de derechos de importación y de IVA para la adquisición de material agrícola, sistemas de riego, invernaderos y todo tipo de equipamiento necesario para modernizar su producción. Gracias a los acuerdos preferenciales y cercanía geográfica, las exportaciones españolas y en particular las andaluzas ocupan los primeros puestos en casi todas las partidas analizadas de este sector. En cuanto a las oportunidades de negocio, cabe destacar que se está poniendo en marcha una nueva estrategia llamada Generation Green 2020-2030. Entre sus objetivos está el apoyo a los emprendedores agrícolas y la introducción de nuevas tecnologías.
Pensamos que las empresas andaluzas disponen de mucha experiencia y son pioneros en este sector y en sacar nuevas herramientas, tecnologías y estrategias de trabajo que podrían apoyar el mercado marroquí a ser competitivo en este ámbito. Para este sector concluimos que hay oportunidades en cuanto a la modernización de la maquinaria y material agrícola, plantas y semillas, abonos, también algunos servicios relacionados con los invernaderos, ingeniería y consultoría agrícola. La modernización de la tecnología no solo se necesitaría en la agricultura, sino también en la alimentación, en particular en los procesos de producción y distribución y cadenas de frío. En 2019, Andalucía realizó el 25,3% del total de las exportaciones de industria auxiliar de la agricultura a Marruecos, haciendo de Andalucía la primera comunidad autónoma española en este mercado. Y si queremos mantener y desarrollar las exportaciones andaluzas en este sector, tenemos la obligación de invertir en promoción y apoyar la presencia de nuestras empresas en el mercado. El segundo sector que pensamos ofrece oportunidades a nuestras empresas es el sector de la industria de la construcción. En Marruecos, este sector genera alrededor del 5,4% del PIB y emplea alrededor del 9% de la población activa. El sector ha experimentado una ligera recuperación del 1,4% en 2019 en lugar del crecimiento casi nulo registrado en 2018. El volumen global de las inversiones públicas anunciadas por el gobierno en 2019 alcanza alrededor de 3,5 mil millones de euros en el sector de la construcción y obra civil. Este montante ha sido repartido entre varios sectores, tales como la construcción de carreteras y autopistas, el sector ferroviario, el sector marítimo y portuario, equipamiento público, el sector del tratamiento del agua y el sector de la logística. Este sector de la industria auxiliar de la construcción ha sido uno de los más afectados en los tiempos de COVID. El 60% de las empresas del sector han parado su actividad, una parada que no está exenta de consecuencias, por supuesto, ya que el sector actualmente sufre una caída muy significativa en la actividad y por lo tanto una caída en la facturación, tanto para la construcción como para las obras públicas, respectivamente en un 75% y 60%. El sector de la construcción también habría registrado una reducción de casi 170.000 empleos durante este periodo, o el 24% del empleo general en este sector. No se han empezado a notar signos de recuperación de este sector hasta finales de octubre de 2020. Por lo tanto, nuestro análisis concluye lo siguiente. En este sector analizamos dos subsectores, el de la maquinaria y el de materiales de construcción. En relación con el subsector relativo a la maquinaria de construcción, Andalucía es la segunda comunidad española que más exporta a Marruecos después de la región de Murcia, con un 17% del total de las exportaciones. Entre 2015 y 2019, los subsectores que registraron un mayor desarrollo de negocio y de importaciones de Marruecos son la maquinaria de elevación y transporte, que aumentó de 42%, maquinaria canteras, con un crecimiento de 72,3%, y la maquinaria auxiliar de la construcción, que aumentó de 173% estos 5 últimos años. En general, todas las partidas analizadas han aumentado su valor de importaciones en el último año, a excepción de la maquinaria de movimiento de tierra, que ha visto una disminución en su volumen de compras de más de 50%. Los subsectores de materiales de construcción con mayor peso en las exportaciones andaluzas a Marruecos en el año 2019 son el material auxiliar, la cerámica, las manufacturas y las piedras de tallar, habiendo experimentado la partida de material auxiliar un crecimiento superior al 200% en el volumen de exportación desde 2015. En su caso, las manufacturas
también han visto aumentado el nivel de ventas en Marruecos en casi un 90%. En cuanto a las ventajas, solo algunos segmentos específicos de los materiales de construcción entran en el marco del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. En conclusión, para este sector, aunque las perspectivas de crecimiento no son tan positivas como años atrás, la industria auxiliar de la construcción sigue teniendo un peso muy elevado en la economía marroquí y sigue habiendo un importante margen de crecimiento para las exportaciones andaluzas que consideramos diversificadas y competitivas para el mercado marroquí. Si añadimos el elemento de la cercanía que hace que el coste de transporte sea menos elevado que para las otras regiones de España o del mundo, pensamos que siempre habrá sitio para las empresas andaluzas de este sector en Marruecos. El tercer sector analizado en a la ocasión de este webinario es el sector de la energía renovable, agua y tratamiento de residuos, que pensamos puede presentar oportunidades para las empresas andaluzas. Primero, porque el desarrollo de las energías renovables está en el centro de la estrategia de crecimiento marroquí, teniendo en cuenta el enorme potencial en energías renovables solar y eólica del cual dispone el país y la creciente demanda de electricidad. ¿Qué se propone la estrategia? Concretamente, la estrategia energética del país pretende aumentar el peso de las energías verdes hasta el 52% del total de la potencia del reino en 2030. El país también busca mejorar la eficiencia energética al mismo tiempo y entre sus prioridades se encuentra el objetivo de reducir un 15% de consumo de energía para 2030. En este sentido, se han puesto en marcha planes de acción de eficiencia energética en todos los sectores clave, en especial en el sector del transporte, industria y edificios. En esta línea se enmarcan los proyectos de producción energética que se están llevando a cabo en la actualidad. De hecho, algunos serán referencia a escala mundial. La construcción de estos nuevos parques eólicos y centrales solares aumentará la potencia hasta llegar a un total de 6.000 megawatts en 2020 y 6.000 megawatts para el horizonte 2030. En este sentido, se han presupuestado 40.000 millones de dólares para el periodo 2016-2030. De los proyectos llevados a cabo, 2.700 megawatts están ya en funcionamiento y 3.000 megawatts en curso de construcción. En el sector del agua, Marruecos dispone a día de hoy de 8 estaciones de desalinización de agua. De los proyectos realizados o en curso podemos citar el de Layún, el de Agadir y el último, el de Aljucemas. Para el horizonte 2027 se instalarán 3 nuevas estaciones de desalinización o desalación. Una en la región del Gran Casablanca, otra en la región de Safi y otra en Dakhla. La futura estación de Dakhla es muy interesante por 2 razones. Primero, es un proyecto compartido entre agua potable y agricultura. En segundo lugar, este proyecto se combinará con energías renovables, en particular la eólica. Para los interesados, el coste de producir un metro cúbico de agua desalada en Marruecos asciende a unos 10 dirham, un poco menos de €1. El Reino también tiene previsto realizar 60 proyectos de presas hidráulicas con horizonte 2030 y una capacidad total de 7.000 metros cúbicos. Hay muchos más proyectos interesantes porque el Departamento de Agua de la ONU dispone de varios planes de acción en el marco de la Estrategia Nacional para el Horizonte 2010-2030, pero por falta de tiempo no podemos citarlos todos aquí ahora. El reciclaje, en cuanto al reciclaje de residuos sólidos, también constituye, según nuestro estudio, un gran potencial para las empresas andaluzas, porque los residuos sólidos siguen siendo un problema para Marruecos, teniendo en cuenta las cantidades generadas por los residuos. Se evalúa que el país genera anualmente 1,57 millones de toneladas de residuos sólidos industriales.
Cabe destacar aquí que la no valorización de estos residuos cuesta al país más de 30 millones de euros al año. El Programa Nacional de Gestión de Residuos, lanzado en 2007 para un periodo de 15 años, tiene como objetivos alcanzar una tasa de recolección de desechos del 90%, construcción de vertederos y centros de valorización de desechos y rehabilitar el 100% de los vertederos, modernizar el sector a través de la profesionalización del mismo y desarrollar la filial de clasificación, reciclaje, valoración para alcanzar un 20% de tasa de reciclaje. Para los residuos líquidos, Marruecos produce cada año cerca de 750 millones de metros cúbicos, de los cuales solamente el 13% se tratan de forma adecuada. El coste de los daños medioambientales se evalúa en hasta un 8% del PIB anual, según datos del Ministerio de Comercio y de Industria marroquí. En este marco, Marruecos ha lanzado un Plan Nacional de Tratamiento de Residuos Líquidos que aspira a recoger el 80% de las aguas usadas y tratar el 60% de las mismas para el año 2020, con una inversión total de 3.920 millones de euros. De los 330 proyectos previstos para 2020, solo se han realizado 255 a día de hoy. Se ha estudiado también el sector de componentes del automóvil, ya que es un sector clave en la economía marroquí y con grandes perspectivas de desarrollo en los últimos años. Su estrategia le ha permitido integrarse en las cadenas de valor mundiales, lo que le ha valido para ser el principal sector exportador, con un 26% de los exportadores del país en 2019 y el primer productor de vehículos en África. El buen rendimiento del sector del automóvil ha permitido posicionar a Marruecos como plataforma industrial y ha generado una economía de arrastre, atrayendo al país a grandes compañías, como es el caso del Renault, PSA, y el chino BYD, especializado en la construcción de vehículos eléctricos. El país cuenta con más de 200 proveedores de automoción y más de 50 fábricas en construcción. La producción de las fábricas del grupo Renault Maroc alcanzó casi 400.000 vehículos en 2019 y la de PSA de Kenitra alrededor de 100.000 vehículos. El objetivo del país es llegar a fabricar 1 millón de vehículos anuales en el horizonte 2022. Asimismo, se han establecido nuevos ecosistemas que podrían constituir oportunidades para nuestras empresas. Está el ecosistema del cableado, interior y asientos de vehículos, cuero y textil, estampación metálica, baterías. Y desde 2019 se han creado 3 otros ecosistemas en torno a la ingeniería, repuestos y exterior del vehículo. Estos son ejemplos, pero hay más oportunidades en otros subsectores del automóvil, amortiguadores, sistemas de dirección asistida y transmisiones, sistemas de seguridad, muchas oportunidades presenta el sector. El último sector que pretendemos presentar en este webinar es el del e-commerce y digitalización, que es un sector transversal a todos los sectores. El comercio electrónico o el e-commerce, al igual que lo que está sucediendo en el mundo, está marcando el comienzo de una nueva era de consumo en Marruecos. O sea, no hay ningún operador que no piense en digital hoy en día. Para tener una idea sobre el sector en Marruecos, el comercio marroquí alcanzó en 2018 una cifra en torno a los 300.000 millones de dirham, 27.500 millones de euros aproximadamente, de los cuales solamente 7.000 millones de dirham, 640 millones de euros, provinieron del comercio electrónico. Es decir, el e-commerce ocupa en Marruecos en torno al 0,4% de su PIB. A nivel de África, el reino alauita se situaría en quinto lugar, tras países como Nigeria o Sudáfrica, en un índice que tiene en cuenta, entre otras cosas, el número de compradores online
el nivel de seguridad de los servidores y las facilidades de pago y envío. En todo caso, la evolución de las compras por Internet ha sido positiva en los últimos años. Más de 1.000 sitios de comercio electrónico están activos en 2019. Aquí es importante saber que el 62% de los ciberconsumidores pagan únicamente en dirham, el 6% únicamente en divisas y el 32% compran en las dos divisas. No hay cifras de 2020, pero en 2019 el 65% de los marroquíes estaban conectados a Internet, el 31% tiene una computadora o tableta y el 76% tiene un teléfono inteligente. Seguramente que estas cifras habrán crecido en 2020 por la pandemia. 6 millones es el número de transacciones de pago en línea realizadas con tarjetas bancarias marroquíes y extranjeras. El monto total asciende a 2.900 millones de dirham durante el primer semestre de 2020. Aquí hay un punto negativo y es que la mayoría de transacciones se realizan fuera del circuito bancario y solo ofrecen efectivo como medio de pago. Sin embargo, las cantidades generales están lejos de ser insignificantes. Podríamos decir que el sector adquiere entonces un aspecto informal digital 2,0. Algunas entidades han optado por invertir en un canal de marketing digital y algunas otras han preferido asociarse con plataformas ya existentes para fortalecer la proximidad con sus clientes. En cuanto a los marketplaces ya existentes, han desarrollado aún más sus métodos de trabajo, ampliando así su espectro de clientes. En cuanto a la digitalización, ha pasado a ser crucial en contextos como el actual, en donde el teletrabajo se ha generalizado. Además, detectamos debilidades digitales en Marruecos, empezando por la ausencia de una visión global compartida, el bajo desarrollo de los equipamientos y la falta de capital humano especializado. Sin embargo, hay un informe del Instituto Marroquí de Inteligencia Estratégica sobre una trayectoria de desarrollo 2020-2030 que habla de convertir el país en un centro de excelencia en África. Este informe destaca algunos pilares como la preparación para el 5G, el desarrollo de un plan de banda ancha de alta velocidad y adaptación a la tecnología cloud. En cuanto a la adopción de las tecnologías de la información y de la telecomunicación por parte de las empresas marroquíes en Marruecos, no existe un seguimiento por parte de ningún organismo que cualifique el nivel de digitalización de sus empresas. En su lugar, se han realizado sondeos de opinión en los últimos años. En ellos se recogen las opiniones de los trabajadores acerca de las nuevas tecnologías para obtener una imagen general del estado de la cuestión en el país. Según un estudio realizado por el Observatorio Marroquí de Prácticas de Gestión y la consultoría Oficium, en el año 2019, el 82,4% de las empresas dicen conocer el fenómeno de la digitalización. Por sectores, las empresas de servicios a personas son las más conscientes acerca de las nuevas tecnologías, seguidas de las del sector industrial y las de distribución. Estos son los sectores que analizamos para vosotros hoy, pero claro, existen otros sectores que son también de importancia en nuestro mercado, como es el sector de la logística y transporte, como es el sector de la agroalimentación, el sector del hábitat inmueble, el sector de la minería, aeronáutica, en fin, todos esos sectores sí no son importantes, pero por falta de tiempo no vamos a poder analizarlo todo. La segunda parte de este webinario voy a presentaros la programación de Extenda 2021, que de hecho ese estudio que hemos realizado y la estrategia país que hemos elaborado nos ayuda en gran medida a establecer la programación de Extenda para cada año. Para las misiones inversas tenemos directas, para las misiones directas tenemos
teníamos previsto preparar el webinario de hoy de oportunidades de implantación en Marruecos. Tenemos otro webinario previsto para el 16 de febrero sobre el sector de la industria auxiliar de la agricultura. Tenemos previsto organizar el encuentro del sector TIC en Marruecos. Y también en el mes de marzo hay una actividad que todavía no está concretada al 100%, por eso no la he puesto aquí en la programación. Se trata de nuestra participación al International Summit Invest, organizado por un gabinete privado, Gibel INC Consulting, y que nos ha invitado para invitar a las empresas andaluzas y a los inversores interesados por el mercado. Tenemos también previsto una misión directa de agroalimentario a Marruecos en el mes de septiembre, visita de la feria de la subcontratación del sector automóvil en Tánger en septiembre, para valorar nuestras próximas participaciones, para valorar las participaciones de las empresas andaluzas a esta feria para los próximos años. Tenemos la misión directa, una misión directa titulada El Encuentro Hispano-Marroquí de Agroindustria. Esa misión está en colaboración, realizada en colaboración con la Cámara de Comercio de Tánger. Son ellos los que lanzan, nosotros les acompañamos para atraer un número más importante de empresas, sobre todo que es un sector que interesa mucho a Andalucía. Tenemos también una misión, el encuentro Andalucía-Marruecos del sector logístico, y si se concretiza el África IT, que es la feria ITEX, África IT Expo, pues vamos a realizar una visita prospectiva para empresas interesadas para el sector de la digitalización. También teníamos una misión prevista para 2020 que ha sido aplazada para 2021. Se trata de la misión directa del sector de la minería que realizaremos con la colaboración y la participación de las instituciones públicas del Reino, la ONIM, la Federación del Sector, el Ministerio de la Energía, y que será realizada, que se celebrará en Marrakech el mes de noviembre, si todo va bien. Para las misiones inversas, tenemos prevista una misión, invitar a participantes marroquíes para la misión inversa del mueble y decoración, que se organiza anualmente en Sevilla. Vamos a ver si se organiza de forma presencial o digital, estamos a la espera. Participamos también vamos a invitar a participantes marroquíes para el Encuentro Internacional de la Industria Auxiliar de la Agricultura, para la misión inversa Green Cities, para la misión inversa Expoliva, la misión inversa de Flamenco y Artes Escénicas, misión inversa Mining and Minerals Hall, la misión inversa Smart Agri-Food, misión inversa Renovables Multipaís, el Encuentro Internacional de la Piedra Natural y la misión inversa de Agencia de Comunicación. Para las ferias agrupadas, desgraciadamente ya se han anulado 3. Teníamos una prevista en febrero, que es la Feria Aliotis, que se ha anulado. Teníamos previsto participar en 2 otras ferias que son Logismed y Siam, que se han anulado también, porque se organizan en el mes de abril. Esperemos que para el Aerospace Meeting de Casablanca, que se organiza el mes de octubre, pues decide el gobierno marroquí en este sentido. En cuanto a los proyectos individuales, llevamos a día de hoy 4 agendas de enero a febrero y tenemos otras pendientes que ya están formalizadas hasta finales de junio. O sea, en total de enero a junio ya tenemos formalizadas 10 agendas individuales. Pasa a diapositiva. Eso en cuanto a la programación. En cuanto a las recomendaciones generales para abordar el mercado,
Lo que podría recomendar a las empresas que buscan negocio aquí es que el mercado marroquí exige una comunicación constante con el cliente y un buen servicio postventa. En definitiva, una fuerte implicación que tan solo una presencia puede otorgar, sobre todo en lo que se refiere a las grandes empresas, puesto que prefieren una interlocución directa con sus proveedores. Recomiendo también que toda documentación que se prepare en el marco de la internacionalización que se traduzca al francés. Muy importante a la hora de presentar los productos a las empresas. Si se abre algún negocio, se aconseja disponer de personal de habla francesa y o árabe, si es posible, para el seguimiento de los proyectos comerciales. El cliente marroquí es muy sensible a la política de precios, por lo que hay que ser competitivos la diferencia o que la diferencia de precios sea justificada con algún valor añadido. Está presente conmigo hoy Lubna Aheyumen, que es la analista de mercado conmigo aquí en la oficina, que es la especialista de las agendas y está aquí para saludaros, que también podrá responder a vuestras preguntas en cuanto al acercamiento al mercado marroquí en este sentido. Y que Hola, tiene Luna, muy buenos días. buenos días a todos, que es la especialista del terreno. En cuanto a las también está Bárbara, que también podrá aportar algo en cuanto a las recomendaciones para atacar el mercado marroquí. En cuanto a los requerimientos de viaje, pues antes de hablar de los requerimientos de viaje para Marruecos, os presento primero un panorama general de la situación del país, porque es importante tener una idea. La tasa de positividad semanal ha retomado un descenso del 23,87 hace 2 semanas al 5,92% esta semana. Estamos alrededor de entre 380 casos, 560 casos, pues estos días, ayer, pues registramos 564 casos en 24 horas en todo el país. Casablanca es la que registra el número más alto de los infectados, seguida de la región de Tánger Tetuán, seguida de la región de Rabat. La tasa de positividad semanal ha retomado su descenso, como hemos dicho, y cabe destacar que la campaña de vacunación ha empezado el jueves 28 de enero. Hasta el día 10 de febrero, ayer, casi 750.000 personas las que han sido vacunadas, empezando por los miembros de la Armada, el cuerpo de los profesores de más de 45 años y personal de salud de más de 40 años, autoridades públicas y las personas de más de 75 años. A partir del 2 de febrero, las restricciones se han alargado de 2 semanas más. Así, el toque de queda se mantiene de 21 horas a las 6 de la mañana en todo el territorio. Por otra parte, el Consejo de Gobierno se ha reunido el 4 de febrero y ha decidido extender el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 10 de marzo a las 18 horas. Eso es todo. Les agradezco vuestro interés y estamos a vuestra disposición. Paso la palabra a Bárbara de FidoPartner para presentaros los aspectos jurídicos, fiscales y laborales de las empresas interesadas en la implantación en Marruecos. Gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias, Islal. Una presentación magnífica que les reiteramos que les enviaremos a todos los asistentes al término de la sesión. Muy buenos días, Bárbara. Hola, buenos días. ¿Qué tal están? Muchas gracias por habernos invitado a participar en este webinario. Si pueden poner ya la presentación, por favor. Ya estamos compartiendo. Perfecto. Bueno, el objetivo de mi intervención es presentarle un poco el contexto jurídico, fiscal y laboral a todas aquellas empresas que decidan
internacionalizar sus sociedades en el país. Voy a comenzar con los aspectos jurídicos, presentándoles las principales formas jurídicas a través de las cuales se podrían implantar y conocer de este modo cuáles son sus características. Existen más formas jurídicas que las que les vamos a presentar ahora mismo. Si bien es cierto que para este tipo de proyectos de empresas extranjeras que se implantan en Marruecos, la forma jurídica más utilizada para crear su filial es la sociedad limitada. La sociedad limitada tiene unas características muy similares a la sociedad limitada española. También podríamos hablar de las sociedades anónimas, pero sí que en este caso son estructuras como más pesadas y más difíciles de gestionar y no son tan utilizadas como la sociedad limitada. Otra forma jurídica utilizada, pero que es diferente de las dos anteriores son sociedades de capital y esta tercera no, es la sucursal o establecimiento permanente. Es una forma jurídica que suele utilizarse cuando una sociedad, por ejemplo, andaluza, se presenta una licitación, gana ese proyecto y por las características de ese proyecto, por ejemplo, un proyecto llave en mano, requiere una forma jurídica en el país y se implanta a través de una sucursal. Esta sucursal o establecimiento permanente depende completamente de la sociedad matriz española. En cuanto a este tipo de formas jurídicas, el capital social, ¿cuál es el requerido? Para las sociedades anónimas existen diferentes tipos de sociedades anónimas. Cada uno de esos tipos tiene unos requisitos diferentes de capital social. No es lo mismo una sociedad anónima que cotiza en bolsa que una que no cotiza en bolsa. En el caso de las que se utilizan, la forma jurídica que se utiliza para la implantación a través de una filial en Marruecos, normalmente es la sociedad anónima más simple, cuyo requisito de capital social mínimo son 300.000 dirhams, aproximadamente 30.000 euros. En cuanto a la sociedad limitada, la legislación no establece mínimo de capital social, que es un punto a favor en el momento de implantarse en el país, si bien es cierto que nuestra recomendación, tanto de cara a la visibilidad o a terceros, bancos, etcétera, nuestra recomendación es que no sea un capital social muy bajo, para evitar, por una parte, que las pérdidas, los primeros gastos del inicio de la actividad absorban ese capital social y deriven en una obligación de llevar a cabo una ampliación de capital, como por ejemplo también en otros casos de cara a terceros, un cliente, una sociedad que tenga un capital social bastante consistente, aporta más fiabilidad y confianza a potenciales clientes. En cuanto a las sucursales y establecimientos permanentes, son entidades sin capital social ni socios y en este punto de capital social, para todas aquellas empresas que decidan implantarse en Marruecos, deben conocer un organismo bastante importante que es la Oficina de Cambios, que regula un poco todo lo que es transferencias, entradas y salidas de divisas. En el momento de la constitución de una sociedad, cuando la empresa aporta ese capital social, se lleva a cabo una declaración ante este organismo que va a ser el que permita en el futuro la repatriación de todos los dividendos a su socio, en este caso, por ejemplo, una empresa andaluza que crea una filial en Marruecos. Una vez declarada a este organismo la inversión, pueden llevarse a cabo la transferencia de dividendos sin ningún tipo de limitación. En cuanto a los socios de estas sociedades, la sociedad anónima de la que hablábamos, cuyo capital mínimo exigido son 300.000 dirhams, requiere 5 accionistas. En cuanto a la sociedad limitada, es suficiente un socio y tiene como máximo 50. En el momento en que sobrepase los 50 socios, tiene que transformarse en sociedad anónima. Las sucursales de establecimientos permanentes, como indicamos anteriormente, no son sociedades de capital y no tienen socios. Dependen al 100% de la sociedad matriz. ¿Cuáles son los órganos de gestión y administración de estas formas jurídicas? En cuanto a la sociedad anónima, el órgano de gestión es el Consejo de Administración, dirigido por su presidente y director general, o por el director general, en el caso de que la figura del presidente y el director general sean diferentes. En cuanto a la sociedad limitada marroquí, el órgano de administración es el gerente. Aquí sí que hay una diferencia en comparación con España. En Marruecos no existe la figura del administrador. El gerente y el administrador serían la misma persona. No obstante,
no todas las decisiones que en España tiene el administrador de la sociedad las puede tomar el gerente. Hay determinadas decisiones que son tomadas por los socios de la empresa reunidos en asamblea. Y en cuanto a la sucursal o establecimiento permanente, en el momento en que se crea esta figura, se nombra un director que va a tener la capacidad de gestión de este establecimiento. Control externo de estas formas jurídicas. La sociedad anónima, en el momento es obligatorio auditar las cuentas cada ejercicio. En la sociedad limitada es facultativo, solamente es obligatorio cuando la cifra de negocio sobrepasa los 50 millones de dirhams, aproximadamente 5 millones de euros. En ese caso sí que tienen que auditar las cuentas por periodos, nombrar a un comisario de cuentas durante un periodo de 3 años y auditar las cuentas. Y en el caso de la sucursal, el establecimiento permanente también es facultativo, es voluntario. Y para finalizar el capítulo jurídico, entre las principales obligaciones de las sociedades de capital, como en España, cada año tiene que llevarse a cabo la aprobación anual de las cuentas y dependiendo un poco de la situación de los capitales propios, tendrían que hacer una declaración también decidiendo la continuidad de explotación o la disolución de la misma. Esta declaración se lleva a cabo cuando los capitales propios de la sociedad son inferiores al conjunto del capital social. Bárbara, disculpa que te interrumpa. ¿Podrías acercarte un poco al micrófono, subir el volumen porque se oye un poco, se oye débilmente? Vale. Muchas gracias. Yo creo que sí, que mejor. Vale, perfecto. Resumiendo un poco, antes de pasar al apartado fiscal, para ponerles un ejemplo de qué información sería necesaria para llevar a cabo la implantación. Primero, escoger la forma jurídica, dependiendo del tipo de proyecto, si es la ejecución de un contrato que ha ganado la sociedad andaluza y necesitan ejecutar o necesitarán implantarse a través de la sucursal o establecimiento permanente. Y en el caso de que deseen crear una filial en Marruecos, la información básica que tienen que reflexionar para llevar a cabo esta implantación sería la selección de la denominación social de la filial, decidir quiénes serán los socios, decidir quién será el gerente, decidir cuál es la sede social de la empresa. La sede social de la empresa también la legislación marroquí permite que se establezca a través de una domiciliación durante los 6 primeros meses de inicio de actividad. Y también reflexionar sobre el objeto social de la empresa. Por otra parte, otro punto que no les había indicado anteriormente, ¿quiénes pueden ser socios en una empresa marroquí? En Marruecos no exige un socio local, por tanto puede ser un socio extranjero, tanto una persona moral, una empresa, como una persona física extranjera. Y además no se requiere su residencia en el país. Y en cuanto a las personas que van a gestionar esa empresa, ya sea gerente o sea el consejo de administración, director general, presidente, tampoco exige la legislación que los gerentes sean en general, excepto algunas actividades que están regulamentadas, no exige que el gerente o el director general de la empresa o el director de la sucursal sean nacionales, ni tampoco exige que sea residente en el país. Para entrar al capítulo fiscal, para comenzar, antes de entrar sobre describirles de forma general los principales impuestos, retomando un poco un calendario fiscal, les presentaría un poco en paralelo con España cuáles serían estos principales impuestos. Comenzando por el impuesto de sociedades, en Marruecos tienen que llevarse a cabo las declaraciones de los 4 pagos a cuenta, son trimestrales, y la declaración anual. La declaración anual del impuesto de sociedades sí que difiere un poco en el calendario con el español, porque el impuesto de sociedades debe presentarse antes del 31 de marzo. De hecho, normalmente, así como en España, por lo en general, se lleva a cabo antes la aprobación de cuentas anuales y después se presenta el impuesto de sociedades, en Marruecos suele ocurrir al contrario, ya que el plazo de presentación de impuestos de sociedades es hasta el 31 de marzo y de aprobación de cuentas anuales hasta el 30 de junio. Entonces suele ocurrir a la inversa, primero se presenta el impuesto de sociedades y después se aprueban las cuentas anuales. Aparte del impuesto de sociedades, se lleva a cabo también las declaraciones de IVA, que pueden ser trimestrales o mensuales.
Ya entraré en detalle después cuando toquemos ese apartado del IVA. Y declaraciones mensuales, podríamos hablar en el caso de que tengan trabajadores, de las liquidaciones del impuesto de la renta y los pagos de seguridad social. A final de año, bueno, a principios del ejercicio siguiente, en enero y febrero, igual que en España, se llevan a cabo determinadas declaraciones informativas. El impuesto de sociedades. Impuesto de sociedades, tanto sociedad anónima, sociedad responsabilidad limitada, como sucursal y establecimiento permanente, el tipo positivo para todas es el mismo. Este impuesto es de carácter progresivo. Tienen la información sobre los tramos de este impuesto. De 0 a 30.000 euros el tipo impositivo es un 10%, de 30.000 euros a 100.000, 20%, y para el beneficio superior a 100.000 euros, un 31%. Existen también algunas ventajas fiscales ligadas al impuesto de sociedades para todas aquellas empresas que sean exportadoras, es decir, tienen tipos impositivos reducidos. Si, por ejemplo, crean una filial en Marruecos y esa filial no solamente sería para abarcar el mercado marroquí, sino también sería una sociedad, una filial que se llevaría a otro tipo de mercados, como puede ser países limítrofes, tienen tipos impositivos reducidos esta cifra de negocios dedicada a la exportación, al igual que una implantación en una zona de aceleración industrial, antiguamente denominadas zonas francas, también tienen tipos impositivos reducidos. Existe también una ventaja en el momento de la constitución de la empresa. Cuando se efectúa el cálculo del impuesto de sociedades, se efectúa también el cálculo de la cotización mínima, que es de un 0,5%, un 0,6% sobre la cifra de negocios con un mínimo de 3.000 dirhams. En el caso de las recientes constituciones, durante los 36 primeros meses se estaría exento del pago de esta cotización mínima. Otro impuesto que tienen que tener en cuenta es la retribución de los dividendos. En el momento en que se vaya a efectuar, la sociedad tenga beneficios, se lleva a cabo la aprobación anual de las cuentas y se distribuyan dividendos a un socio que es extranjero, por ejemplo, estos dividendos están sujetos a una retención del 15% sobre el importe bruto. En virtud del convenio que existe para evitar la doble imposición entre España y Marruecos, se aplicaría un tipo reducido del 10% en este tributo para todas aquellas empresas, personas jurídicas, que ostenten al menos el 25% del capital social. A las personas físicas, por ejemplo, una persona física española que sea socia de una empresa marroquí, se aplicaría el 15%, pero si es una persona jurídica o una empresa y ostenta al menos el 25% del capital, se aplicaría un 10%. En el caso de sucursales y establecimientos permanentes, las figuras que habíamos hablado anteriormente para la ejecución de contratos, por ejemplo, no se aplica este impuesto porque no son sociedades de capital y por tanto no tienen socios tampoco. La tasa sobre la valeur ajoutée es el impuesto equivalente al IVA español. Entre la información general que podemos ofrecerles, el tipo normal es del 20%, depende también de cada producto tiene su tipo, pero este es el tipo general. Las declaraciones pueden ser trimestrales o mensuales. En el caso de las sucursales o establecimientos permanentes, las declaraciones, la obligación es mensual. Y en el caso de las sociedades de capital, sea sociedad limitada o sociedad anónima, depende de la cifra de negocios. Si supera 1 millón de dirhams de cifra de negocios, la obligación ya se convierte en mensual. Si no supera esta cifra, la obligación es trimestral. En cuanto a importaciones y exportaciones, el IVA en aduana en la importación es un tipo general es del 20% y sus filiales, si crean una filial en Marruecos, las exportaciones de bienes y servicios están exentas. Sí que hay un caso, los servicios realizarlos de forma separada de los bienes, porque si el Código General de Impuestos marroquí establece en cuanto al IVA que todo aquel servicio que sea usado o explotado en Marruecos está sujeto al IVA marroquí. Luego les daremos alguna información más en cuanto a contratos de prestación de servicios. En las inversiones,
También existen ventajas para la hora de implantarse en Marruecos para la compra de bienes de inversión. Puede llevarse durante los 36 primeros meses de actividad una compra de los bienes de inversión exentas de IVA. Es una solicitud que hay que hacer sobre cada factura a la Administración Fiscal, pero es una ventaja que está ahí, es importante para llevar a cabo un proceso de inversión. Esta exención, por ejemplo, también se podría extender a más de 36 meses o renovarse otros 36 meses para aquellos proyectos, cuando se inicie un proyecto de inversión que supere los 100 millones de dirhams. La tasa profesional es el equivalente al impuesto de actividades económicas español. Se lleva a cabo a inicios de año o antes del 31 de enero una declaración informativa y se ejecuta el pago entre los meses de mayo y junio. El tipo impositivo del impuesto de actividades depende de la actividad que ejerza la empresa, pues no podemos darle exactamente referencias porque dependerá de la actividad que ejecute. Sí que en el marco también de incentivo de la creación y de inversión extranjera, tanto extranjera como local, la creación de nuevas empresas, también existe una exención durante los 5 primeros años de actividad de las empresas de pago de esta tasa profesional. Esta exención no aplica en el caso de las sucursales y de los establecimientos permanentes. Retomando un poco el punto que quería hablar que afecta al IVA y con el que puede encontrarse, queríamos hablar de los contratos de prestación de servicios de empresas extranjeras, es decir, una empresa andaluza que no esté implantada en Marruecos, que su actividad sea la prestación de servicios pura y tenga clientes marroquíes. Estos contratos, como les llamo, si ese servicio es usado y explotado en Marruecos, ese servicio está sujeto al IVA marroquí. Y además se le aplicaría en el momento del pago por parte de su cliente una retención del 10% a título de impuesto de sociedades. Nuestra recomendación es siempre formalizar un contrato, sobre todo cuando es extenso, puede durar X meses, y registrar ese contrato en la oficina de cambios. En el momento en que se emita, por ejemplo, una factura, la empresa andaluza emitirá una factura sin IVA marroquí, evidentemente, es una factura española, pero el cliente marroquí tiene la posibilidad de autoliquidar en nombre de la empresa española ese IVA a la administración marroquí, es decir, lo va a registrar en su declaración como IVA soportado y también como IVA repercutido. En el caso de que no lo ejecuten o las condiciones que establecen en el contrato, su cliente exige que sea un representante fiscal, existe esta figura de representante fiscal, se trataría de la empresa española, nombre representante fiscal en Marruecos, y el cliente marroquí en el momento en que ejecute el pago de esa factura, pagaría el IVA al representante fiscal, que lo ingresaría a la administración fiscal en nombre de la sociedad española, y el otro impuesto al que se le aplicaría sería ese 10% que lo ingresa normalmente o bien el cliente en la administración fiscal o el banco cuando ejecuta la transferencia para el pago de esa factura al extranjero, en el caso de que no se hubiese ingresado anteriormente esa retención a la administración fiscal marroquí, hace el mismo la entidad financiera la retención de ese importe. Y por último quería hablarles un poco del capítulo laboral, sobre todo en tipos de contratos que se pueden llevar a cabo en el momento que se implante en el país y se necesiten contratar trabajadores. Hay que diferenciar la contratación de trabajadores nacionales de la contratación de trabajadores extranjeros. En el caso de la contratación del personal local, los tipos de contratos a través de los cuales pueden contratar serían un contrato de duración determinada, un contrato por obra o un contrato de duración indeterminada. Y sin mencionarles que la contratación de extranjeros se efectúa a través de contratos especiales que son visados por el Ministerio de Empleo. Esos contratos de extranjero pueden ser contratos de extranjeros desplazados. ¿Cuáles son estos contratos de extranjeros desplazados? Aquellos que son contratados, que mantienen una relación laboral, por ejemplo, con la sociedad andaluza, y decidan desplazarlo a Marruecos a su filial. En ese caso, ese contrato, esa solicitud de visado se efectúa, solamente hay un procedimiento a efectuar frente al Ministerio de Empleo. Otro tipo de contratación de extranjero, pues un extranjero
que no mantenga una relación laboral con la sociedad andaluza y decida contratarle para su filial. En ese caso no hay relación laboral en España, se lleva a cabo directamente la contratación en la filial y ahí en este caso se llevan a cabo dos procedimientos. Tiene que solicitarse una atestación por parte de un organismo previamente, la ANAPEC, y una vez obtenida esta atestación se solicita el visado por parte del Ministerio de Empleo. Hay otra característica de estos contratos extranjeros, por ejemplo, en el caso de los directivos, sobre todo en el momento en que se inicia que la empresa se implanta en el país y decide en un principio que una persona, que el directivo de la empresa sea español, que conozca el funcionamiento de la empresa, en el momento de arranque de esa filial decidan contratar a este directivo. En este caso, el procedimiento del contrato de trabajo despatriado es más simple. Hay un procedimiento de ANAPEC, pero ANAPEC no publica ese perfil en su página web para que trabajadores nacionales se presente su candidatura y en este caso se analiza por parte de este organismo las razones y el currículum de esta persona, se obtiene la atestación y directamente se solicitaría después el visado del Ministerio de Empleo. Bueno, ese sería en principio, sí, no quería entrar en demasiados detalles, quería proporcionarles breves pinceladas para que conozcan un poco en el momento en que lleven a cabo o vayan a decidir esa implantación o estén valorando la posibilidad de implantarse, conocer un poco el contexto en el que se llevaría a cabo, crearían esa sociedad en Marruecos. Sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Bárbara. Un placer. Ahora sí, como teníamos previsto, vamos a plantearles las dudas que se han ido planteando aquí en el chat. La primera pregunta que se nos hacía era que si actualmente existen muchas dudas por parte del gobierno marroquí para la constitución de nuevas empresas o sociedades allí en Marruecos, ¿qué ventajas puede tener invertir directamente a través de la sociedad andaluza para aprovechar estas ventajas en lugar de constituir una nueva sociedad local en Marruecos? No sé si... Invertir desde Andalucía o exportar quiere decir. Quiere decir exportar, porque invertir sería invertir en el país, invertir en Marruecos o exportar de Andalucía, ¿no? Bueno, sí, un poco yo creo que la pregunta va por ver cuáles son las ventajas que tiene invertir manteniendo a través de la sociedad andaluza sin constituirse en Marruecos y hacerlo constituyendo una nueva sociedad local en Marruecos. La pregunta es, ¿cuáles son las ventajas de constituir una sociedad de aquí? Sí, eso es. Yo creo que... No solamente deben tener en cuenta las ventajas que puedan tener en cuanto ventajas fiscales que para incentivar esa atracción de inversión extranjera lleva a cabo el gobierno. En el caso de esas ventajas fiscales, por ejemplo, sí que la tasa, el impuesto de actividades económicas, hay una exención durante los 5 primeros años, hay una exención en los 36 primeros meses de pago de la cotización mínima. Se puede llevar a cabo la inversión, compra de bienes de inversión exentas de IVA. Existe una serie de ventajas claras. Si bien es cierto que también deben tener en cuenta en el momento de reflexionar sobre si se van a llevar a cabo un proyecto de internacionalización en el país, deben tener en cuenta también las características de sus clientes y del mercado. Es decir, que sea o no, y muy importante, tener una presencia física. Facilitar determinadas operaciones como puede ser el pago de una factura. El pago de una factura al extranjero requiere un procedimiento. El hecho de que la empresa tenga una presencia física en el país aporta confianza al cliente marroquí, aporta cercanía. El servicio postventa, el contacto, el seguimiento, porque es verdad que al final facilita el pago al cliente marroquí, se puede seguir de una forma mucho más estrecha
esa relación comercial con el cliente, deben valorar tanto ventajas que pueden tener como el perfil de su cliente, de su cartera de clientes y si es importante o no tener una presencia física. En general, el mercado marroquí no es el mercado alemán. La presencia física y el contacto es importante. Al hilo de esta pregunta, Francesca Valle nos preguntaba si se puede aclarar cómo afecta que el principal accionista sea español o si esto es indiferente y la empresa constituida con derecho marroquí es considerada como tal para todos los efectos, independientemente de la titularidad, de que la titularidad sea de personas físicas marroquíes. La sociedad, independientemente de que el socio sea una persona física o una sociedad española, la empresa es una sociedad de derecho marroquí como cualquier otra sociedad cuyos socios sean marroquíes. Muy bien, perfecto. Luego, se nos hacía una pregunta, Marta, de la empresa de marketing internacional, ¿cuáles eran las dificultades, aparte del idioma, para operar en Marruecos? Una pregunta un poco general que yo creo que antes habéis aludido, pero por si queréis elaborar un poco al hilo de esto, Ana Clara Pérez de Carvajosa nos preguntaba que en este sentido parece que está viendo, ella tiene constatado que hay problemas logísticos en la frontera. No sabemos si se trata para el paso de la frontera a través de porteo y porque que yo sepa mercancías a través de los puertos no están teniendo ningún tipo de problemas. No sé si queréis elaborar sobre esto. No, el porteo a través de las fronteras de Ceuta y Melilla ya está parado. Seguramente ya está hablando del transporte logístico y en los puertos, en las aduanas. Pues ninguna empresa, normalmente nos contactan empresas cuando tienen problemas para ver las posibilidades que hay para resolver con ellos esos problemas, pero últimamente ninguna empresa nos hizo constancia de eso, pero en general en tiempos del COVID todo está tardando. Lo que se tardaba un día, pues con los trámites también. La aduana sabemos que están automatizando y digitalizando cada vez los procesos y no están llegando a, a realizar el objetivo que se buscaba tras la digitalización de sus servicios. O sea que en vez de activar los procesos como ellos querían, están encontrando problemas al digitalizar porque el sistema no está todavía operativo al 100%, por lo que tardan en los trámites. Eso es lo que puedo suponer solamente, o sea que no es algo muy... Pero viendo cómo estamos preparando las píldoras informativas semanales, pues sí que he visto en algún artículo que la aduana está en proceso de digitalización continuo y seguramente pues para ponerlo en marcha seguramente van a sufrir los empresarios de logística y de transporte, seguro. La empresa en materia de gestión de residuos agrarios y específicos de la agricultura intensiva, decían, en Marruecos existen plantas de compostaje. Al hilo de esta pregunta, Imad Belak de Seomaniac decía que sí, que al menos era consciente de que había dos plantas del grupo. Hay muy pocas y el problema del compost aquí en Marruecos el problema de los residuos no es como en España. El problema aquí es que los residuos no están clasificados a la base. Aquí todo el mundo tira los residuos en la misma bolsa. No hay residuos orgánicos, residuos de plástico, residuos de vidrio. El problema aquí es que hay empresas, pero la calidad del compost no es lo que se espera. Y los agricultores, o sea que si tiene previsto realizar algún proyecto de fábrica o de planta de compostaje, hay que ver si hay interés primero, hay que sondear el mercado primero para ver si los grandes productores agrícolas
los grandes están dispuestos a comprar el compost, porque hubo intentos de fábricas americanas y el compost no era bueno, porque el quien hacían, organizaban los residuos para diferenciar el residuo orgánico del otro residuo de plástico y eso, pues claro, son manos de obra, son personas y entonces la calidad no era esa. Y no sé cómo trabaja el grupo Pisorner ni los grupos que están ya implantados, pero sé que los agricultores no tienen mucha confianza en el compost por ahora. O sea que hay que sondear y ver si, verdad, si el compost es de buena calidad, cómo y cómo vas a asegurar que el compost va a ser de buena calidad si el proceso no está todavía, ¿cómo se dice? Organizado o el proceso sigue los, no sé cómo se dice. Sí. No, es que el proceso todavía no es muy no, manual, que es manual y son personas que trabajan para diferenciar. Y yo he tenido la ocasión de participar en un estudio y ha sido, bueno, un poco caótico, la verdad. Todavía O sea que hay un área en la que hay mucho que mejorar y hay oportunidad para sí, empresas hay que puedan oportunidad. aportar. Primero el país tiene que ayudar en que los residuos estén bien clasificados desde el principio, desde los hogares, y eso no se hace, no se hace. Muy bien, muy bien. Bueno, pues seguimos porque hay bastante animación en el chat. Hemos previsto la duración hasta las 12:15, pero podemos prolongarlo, si os parece, para dar cabida a estas preguntas y al menos llevarlo hasta las 12:30, si no tenéis inconveniente, Islal y Bárbara. Aquí Azucena nos preguntaba, o nos decía más bien, que están interesados en implantarse a nivel productivo en Marruecos. Querían saber con quién del equipo encargado de Stenda deberíamos contactar. Azucena, te respondo que yo mismo. Si te parece, podemos hablar al término de esta sesión para ver bien tu proyecto y cómo podemos ayudarte y canalizarlo. Si tenemos ya experiencia con otras empresas andaluzas que se hayan implantado en el mercado marroquí y cuál es el plazo medio de constitución de una empresa. Antes de que respondáis un poco a esto, Bárbara, si te parece, también decía que desde que se informa, decía si existe también un acuerdo de colaboración entre Stenda y FiduPartner, a lo que puedo yo responder perfectamente que FiduPartner ha sido la empresa adjudicataria de una licitación pública que hizo Stenda en su momento para el apoyo logístico y el apoyo que nos brinda en Marruecos. Esa es la fórmula que tenemos para la implementación de oficinas de Stenda en los distintos países. Y a eso responde el acuerdo que hay entre FiduPartner y Stenda. Ella ha sido adjudicataria. Bárbara, si quieres responder a los plazos medios de constitución de la empresa, como nos preguntaban. Para la constitución de una empresa, una vez los plazos, una vez que ya están finalizados y los estatutos de la empresa y toda la documentación que debe ser presentada a la Administración Fiscal de la sociedad matriz, por ejemplo, hay que presentar estatutos de la sociedad matriz en el caso de que sea una filial 100% o un porcentaje. Estaríamos hablando de 3 a 4 semanas. El procedimiento puro de creación frente a la administración. Estupendo. También se nos preguntaba si era imprescindible crear una sociedad para poder operar y vender en Marruecos. Y bueno, eso ya ha quedado respondido en el chat que no. Y también que hay muchas ventajas, tanto fiscales de contratación y de financiación, para distintos sectores, ¿no? De esto ya habéis hablado, pero no sé si queréis puntualizar algo. No, alguna ventaja. No, en principio las expuestas. Muy bien. Luego
preguntaban por aquí también cómo puede una empresa, Francesca Valle, una empresa ya constituida como SRLU en Marruecos, de la cual es propietaria una empresa española, si puede vender una parte de sus acciones a un nuevo socio, y siendo este nuevo socio una persona natural, entendemos que marroquí, ¿cómo se haría este trámite? Eso es perfectamente posible, ¿no? Sí, se trataría de una operación de cesión de participaciones sociales. Se establece un contrato de compraventa de las participaciones sociales, y se registraría toda la operación tanto en la Administración Fiscal como en el Registro Mercantil de Marruecos. Muy bien. También Biocrisal nos preguntaba si era necesario registrar los productos fertilizantes. ¿Perdón? Sí, una puntualización que quería hacer por si quedas alguna duda. Esa operación de cesión de participaciones sociales, como es una sociedad de derecho marroquí, aunque el socio sea español, toda la operación se ejecutaría en Marruecos. Es decir, la compraventa se efectuaría a través de un acta que se presentaría y se llevaría a cabo según la legislación marroquí, y se registraría toda la operación en los organismos marroquíes. Biocrisala nos preguntaba si era necesario registrar los productos fertilizantes ecológicos, no insecticidas ni pesticidas, que se van a enviar a Marruecos. No sé si esta pregunta... Creo que necesitaría una certificación de la ONSA, pero para esta pregunta preferiría que me mandara el código arancelario para que lo investigara con más precisión, por favor. Ya Estupendo. tiene el correo de Joaquín y nos envía el código arancelario del fertilizante, así Eso iba yo a decir. Todos los asistentes tienen mi correo. Hoy ese mismo en el que les hemos enviado el enlace de conexión, lo pueden utilizar para cualquier pregunta que se les quede en el tintero, para seguimiento, para que ya le daremos respuesta y canalización. Por Sí, otra normalmente parte... los fertilizantes sí que necesitan certificaciones de la ONSA. Creo que sí es necesario y tarda unos 6 meses. Hemos tenido casos que nos preguntaron lo mismo, pero mejor con el código arancelario es una respuesta segura. Perfecto, perfecto. Carlos Arrenberg nos preguntaba si que había oído rumores de una subida de aranceles o de fijación de un precio administrado por la aduana para determinados productos importados, como medida proteccionista de la industria local. Que si tenemos conocimiento de algo en este sentido. Sí, efectivamente, hay una nueva lista de productos para proteger la producción nacional frente al COVID, pues algunos códigos arancelarios efectivamente han subido para proteger la producción nacional, y se ha constituido una lista de productos que tienen que estar controlados en origen y otros listados de productos que tienen que estar controlados en el país. Por eso podríamos enviarle el listado de esos productos con los códigos arancelarios, y usted podría ver perfectamente su producto en qué categoría de productos industriales entra, para poder ver dónde se controla, y podríamos ayudarle entonces para ver cuáles son los impuestos y los derechos de importación de ese producto, dependiendo del código y del listado. Es posible, hay una respuesta aquí de Aziza Mirabet en este sentido, que se hizo con productos de Turquía, pero que al contrario con Europa se está yendo a la baja. Yo diría en este sentido que el comercio con España está sujeto a los acuerdos marco con la Unión Europea, y posiblemente pues este tipo de medidas arbitrarias no afectan, no se pueden establecer de un día para otro para el comercio con España y con la Unión Europea. Al contrario, hay como una tendencia firme en los últimos años de liberalización de aduanas y de creación de un acuerdo preferencial con Marruecos, que está siendo
muy beneficioso y que ofrece buenas perspectivas, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Efectivamente, tienes toda la razón. Perfectamente de acuerdo, sí. Aquí, bueno, aparte de algunos ofrecimientos para colaborar, que agradecemos mucho y que podamos, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que se nos haya quedado. Yo creo que llegamos a este punto ya con el tiempo pasado. Estamos muy contentos de ver que ha habido un seguimiento atento de todo lo que habéis dicho. Islal y Bárbara, hay algunos mensajes felicitando la profesionalidad de las presentaciones y la calidad. Nos han pedido que las enviemos, cosa que si no tenéis inconveniente vamos a hacer. Y les animamos a todos a que si alguna duda no hemos podido responderla o se nos ha pasado, aquí ver el chat en una columnita muy pequeña se hace complicado. Les pedimos que por favor nos la envíen a mi correo. Yo lo voy a poner aquí en el chat, ya lo tienen todos, pero se lo dejamos aquí para que nos canalicen ahí todas sus dudas y todas las preguntas que no hayan podido ser respondidas. Sin más, no sé si queréis añadir algo. Luna, Islal. Aquí estoy. Hola, hola de nuevo. Sí, pues muchas gracias a todos por su participación Igualmente. y tenemos aquí este es el equipo que Extenda, como decía, junto a Pablo Lería, Alberto Torres Faber y yo mismo, que estamos a su disposición para ayudarles en cualquier cosa relacionada con el mercado de Marruecos. Muy buenos días a todos y muchas gracias por su atención. Muy buenos días a todos y gracias por asistir, por el interés. Hasta luego, muchas gracias. Adiós.